senadora, muchísimas gracias a todos los senadores y senadoras que están participando de este encuentro. Quiero decirles que si bien yo estoy acá en la sala de situación del Ministerio de Defensa, en el Salón Manuel Belgrano, en, otra, en otro lugar del Ministerio de Defensa está el jefe del Estado Mayor Conjunto, con cada uno de los jefes de la fuerza, el general Paleo, con el general Cejas, jefe del ejército, el brigadier Isaac, jefe de la Fuerza Aérea, el contraalmirante Guardia, jefe de la Armada, que también van a estar escuchando las preguntas o las reflexiones que ustedes puedan llegar a hacer. Y también en otro lugar del ministerio, a los fines de cumplir con esta normativa de la distancia social, se encuentra el gabinete del Ministerio de Defensa que me acompaña, el secretario de Estrategia de Asuntos Militares, Sergio Rossi, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, el licenciado Francisco Cafiero, la secretaria de Investigación de Política Industrial y Producción para la Defensa, licenciada Daniela Castro, la secretaria de Coordinación Militar en Emergencia, licenciada Inés Barbosa, la jefa de la unidad de gabinete de asesores, la licenciada Ana Clara Alberdi, la subsecretaria de Planeamiento Operativo y Logístico, Lucía Kersul, y el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa, el licenciado Leonardo Garay de Castro. Bueno, yo voy a empezar con mi exposición diciendo en qué marco normativo se inscribe todo el accionar que han llevado adelante el despliegue de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad. Nosotros hemos tenido en cuenta para la realización de la totalidad de las acciones que llevamos adelante 3 leyes y un decreto: la ley 23.554, que es la Ley de Defensa Nacional; la Ley 24.059, que es la Ley de Seguridad Interior; y la Ley 24.948, que es la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y un decreto que obviamente es el decreto 260/2020, que es el decreto del presidente Alberto Fernández, que declara la emergencia sanitaria en todo el país por motivo de la pandemia, ¿no? Junto con estas, que son normativas generales, y que yo aquí lo que quiero detenerme y hacer una especial consideración es que no hemos tenido la necesidad de modificar ninguna de las normas jurídicas preexistentes para hacer el despliegue operativo que han llevado adelante las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de todo el país y que están llevando adelante. Para tener dimensión, este es el despliegue operativo más importante de las Fuerzas Armadas en democracia, o si quieren, es el despliegue operativo más importante de las Fuerzas Armadas desde lo que fue la guerra de Malvinas. Y este despliegue operativo lo hemos hecho con las normas jurídicas preexistentes. No hemos necesitado ninguna normativa especial ni ninguna normativa específica para poder desarrollar todas las acciones que estamos llevando adelante. Junto con estas normativas, nosotros, y yo específicamente como ministro de Defensa, saqué una cantidad de resoluciones que fueron adecuando el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en estas circunstancias. Voy a leer algunas porque me parece que vale la pena y que son importantes a la hora de tener referencias. La primera de ellas que saqué fue una resolución el 5 de febrero para cómo debían accionar el personal militar que estaba en las bases antárticas ante la pandemia. Destaco esto porque ustedes saben que el primer caso de COVID en la Argentina nosotros lo tuvimos el 3 de marzo. En ese momento, en los primeros días de febrero, el virus estaba todavía concentrado en China, todavía ni siquiera había pasado a Italia, pero nosotros ya en ese momento tomamos una normativa habida cuenta que nuestros propios jefes de las bases antárticas nos informaban que había personal, ciudadanos de origen chino, que estaban en cercanías
o con posibilidad de desembarcar en cercanía de alguna de las bases antárticas que nosotros allí tenemos. Específicamente en dos, en Carlini, que es una base operada fundamentalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, por la parte de Antártida que tiene el Ministerio, por el Instituto Antártico, y en la base Marambio. En ese momento, nosotros lo que hicimos fue mandar una directiva de no tomar contacto directo contra los ciudadanos de origen chino que estaban allí en cercanía. Se le pidió a cada uno de los barcos un certificado sanitario que exigía que una especie de declaración jurada que se pide habitualmente para demostrar que no había ningún infectado, dicho por ellos, en ese lugar. Y al mismo tiempo allí fue por primera vez, con las instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, mandamos un protocolo de cuidado personal para el conjunto del personal que estaba en las bases antárticas. Las bases tienen, como se imaginan ustedes, dos problemas, digamos. El primer problema, que el aislamiento personal es imposible, tiene que ser comunitario, la totalidad de la base, y el segundo problema es la evacuación. No siempre es posible una evacuación en forma directa o en forma inmediata, así que en ese sentido trabajamos muy estrictamente, y destaco esto, digamos, ¿no? Fue en el mes de febrero, el 5 de febrero, cuando todavía ni siquiera se había declarado el tema del COVID como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, que fue posterior. Ya en el mes de marzo creamos dos comisiones, un comité de riesgo sanitario y el comité de emergencia, que después voy a hablar específicamente por eso. Y la última resolución que sacamos es una resolución del mes de abril, que creamos una comisión de seguimiento de donaciones, contrataciones y adquisiciones en emergencia en el caso del COVID-19. ¿Por qué hicimos esto? Porque intentamos tratar de mejorar todo lo que estuviese a nuestro alcance, el régimen de contrataciones y de donaciones, que después vamos a ver que son bastantes las que ha tenido el Ministerio de Defensa. Y buscamos una conformación de esa comisión para todos los que han tenido responsabilidad de gestión innovadora, porque en esa comisión están las áreas que tienen que comprar, por ejemplo, la Subsecretaría de Logística y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, y también están las áreas de transparencia del Ministerio, la Dirección de Transparencia Institucional, y en coordinación permanente con la auditoría. Hemos ya producido documentación y ha sacado dos resoluciones que tienen que ver fundamentalmente con un protocolo de cómo se trabaja en las donaciones que hemos estado recibiendo, y una norma de buenas prácticas en cuanto a la posibilidad de que se nos ofrezcan donaciones, para tenerlo perfectamente establecido, y sobre todas las cosas tener una trazabilidad de lo que pueden significar las donaciones en cada uno de los casos, digamos, ¿no? Obviamente que toda esta documentación está a disposición de ustedes cuando la requieran. ¿Cómo funcionamos en el marco del Ministerio de Defensa? Nosotros tenemos 14 comandos de emergencia que cubren absolutamente toda la totalidad del país. Esos 14 comandos de emergencia, en algunos casos abarcan una sola provincia, en otros casos abarcan 2 provincias o 3. En algunos casos, como la provincia de Buenos Aires, está dividida en Buenos Aires Norte, en Buenos Aires Sur, y está también el AMBA. Cada uno de esos comandos de emergencia tiene un comandante, y ese comandante es el que tiene la responsabilidad del despliegue operativo de las Fuerzas Armadas en ese lugar, de su zona de trabajo y su zona de operaciones. Todo eso está debajo del Estado Mayor Conjunto, la operación, y específicamente del comandante operacional, que es el general Deimundo Escobar, que es el que tiene a su cargo todo el despliegue operativo a lo largo y ancho de toda la Argentina. Tenemos Tierra del Fuego, comando de emergencia, Santa Cruz también una zona sola de emergencia, Chubut también,
Neuquén y Río Negro agrupados en un solo comando de emergencia. La Pampa uno solo, dije Buenos Aires dividido en dos y en el AMBA uno tercero, las tres provincias de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis en un solo comando de emergencia, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán también en otro comando de emergencia, Córdoba y Santiago del Estero, otro comando más, Santa Fe y Paraná, eh, uno más, Chaco y Formosa, y Misiones y Corrientes, el último comando de emergencias, si no me olvido de ninguno. ¿Por qué hemos utilizado, qué, cuál es la matriz que hemos utilizado para esa resolución de comando? Bueno, una matriz principal es la disponibilidad de efectivos que tengamos en cada una de esas provincias, digamos, ¿no? Esto es así porque necesitamos mover efectivos y medios. Y la otra, también vimos en el caso del AMBA y de las dos, y de Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur, tener en cuenta de que hoy todavía, pero sobre todo en ese momento, era muy claro que el AMBA era el lugar que mayor cantidad de infectados tenía y donde más agresivamente se estaba moviendo el virus, y nosotros necesitábamos quizás allí una mayor respuesta. Esos comandos de emergencia articulan el accionar de las tres fuerzas, digamos, ¿no? En muchos lugares hay una sola fuerza presente. El ejército claramente es el que mayor distribución territorial tiene, pero en otros lugares, por ejemplo en Tierra del Fuego, el peso de la operación territorial está en manos de la Armada Argentina, y en muchos lugares también articula la Fuerza Aérea, donde tiene representación, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Entre Ríos, Entre Ríos, pero funcionan debajo de ese comandante de emergencia. ¿Cuál es la directiva que tiene ese comandante de emergencia? Bueno, la directiva principal es articular con las autoridades institucionales, gobernadores y o intendentes, cuáles son las demandas que tienen para el desarrollo, para la operación de la Fuerza Aérea, obviamente ver qué capacidad tenemos para resolver esa demanda, y en el caso de que sea, y siempre en consulta con el comandante operacional, el jefe de Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa. Intentamos recabar la demanda de manera horizontal, más de abajo hacia arriba, pero la decisión siempre es de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, un gobernador le solicita al ministro de Defensa, o un intendente al ministro de Defensa, o en su caso a un ministro del área nacional respectiva, que se comunican con nosotros y que allí tomamos la decisión que haya que tomar. A esta altura de la cuestión, lo que quiero decir, vale la pena poner en consideración una cosa, digamos, ¿no? Nosotros no decidimos qué operación hacemos ni dónde la hacemos. Nosotros actuamos a requerimiento. Después vamos a ver el tema, por ejemplo, de los vuelos de repatriación. No decido, el ministro de Defensa no decide, vamos a tal lado. La Cancillería nos dice, pueden ir a tal lugar, y nosotros contestamos si sí o si no, y si estamos en condiciones de hacerlo. Lo mismo con el despliegue operativo que tenemos en cada uno de los lugares. No vamos, nosotros decimos, che, nos gustaría repartir alimentos en tal lugar. No, viene el ministro de Desarrollo Social, el gobernador de la provincia, y nos dice, necesitamos esto, pueden satisfacer este requerimiento, y bueno, y es lo que intentamos hacer y llevar, adelante. Todos los días, nuestro día, desde que empezó la pandemia, comienza a las 9 de la mañana, en este mismo lugar donde estoy yo. Tenemos un comité mixto que es el que coordina la totalidad de las acciones. ¿Por qué mixto? Porque está integrado por los jefes de las fuerzas y por los funcionarios del gabinete, a los cuales hice referencia anteriormente, y algún funcionario específico que necesitamos para alguna cuestión. En esta reunión, que es todos los días a las 9 de la mañana, repasamos lo que venimos haciendo, vemos las nuevas demandas o problemáticas que van apareciendo, intentamos anticiparnos a algunas que podamos hacer, y recabo yo personalmente la demanda o los comentarios y las reflexiones del conjunto que está a cargo de la operación. Es presencial porque además
Ustedes saben que las Fuerzas Armadas es considerada servicio esencial y por lo tanto están exceptuados del cumplimiento de la cuarentena, así que lo hacemos todas las semanas, en todos los días, inclusive los días sábados, de lunes a sábado, a las 9 de la mañana, en este mismo lugar. Empezamos con un informe general de la evolución del COVID, específico sobre lo que sucede en la Argentina, de nuestro despliegue operativo. Vemos las novedades y nos anticipamos a las cosas que pudiesen venir de acá para adelante. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, se realizaron 2008 tareas en todo el país. ¿Qué son para nosotros las tareas? Las tareas es una acción que se realiza en un día determinado que implica movimiento de tropas o de personal militar y de medios que trasladen a ese personal militar. Fundamentalmente son tareas de ayuda humanitaria en el sentido de alimentación, de alimentos. Esto se reparte en tres metodologías, digamos, ¿no? En algunos lados, como por ejemplo en La Matanza, elaboramos la comida y la distribuimos. En otros lados, como por ejemplo en Quilmes, distribuimos la comida que se elabora en un determinado lugar. Y en otros lugares, fundamentalmente en la mayoría de las provincias del interior, lo que hacemos es embolsar alimentos secos y repartir esos alimentos secos. ¿En dónde? En donde nos indique el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o de la localidad, o donde nos indique el intendente o quien sea la autoridad en ese lugar. Vale la pena acá destacar esto: el personal militar que participa de una de estas acciones lo hace sin armas. El personal militar va desarmado y en todos lados va con una custodia que proporciona la fuerza de seguridad correspondiente, o de custodia policial o de la Fuerza de Seguridad Federales, en el caso de que sea necesario, digamos, ¿no? En el caso de que corresponda, siempre va con custodia policial. Nosotros también, a veces, cuando podemos, o si no, se solicita al municipio o al ministerio que también vaya una ambulancia. Entonces, en general, la, la patrulla, por decirlo de alguna manera, o la brigada, que sería el nombre más correspondiente, va con una camioneta del ejército, un camión que a veces traslada la cocina cuando tenga que ser trasladada, o a veces traslada al personal cuando sea necesario que el personal se traslade en el camión, un ómnibus si es necesario, y un personal de sanidad que cuando podemos lo proporcionamos nosotros y cuando no podemos lo proporciona la provincia en ese sentido, digamos, ¿no? La otra tarea que hacemos es una tarea de fortalecimiento de los establecimientos hospitalarios o campañas o políticas de salud que llevan adelante las provincias o los municipios. Hemos aportado camas en algunos lugares, hemos aportado tiendas de campaña, hemos participado de operativos de vacunación, hemos participado de operativos de toma de temperatura en determinadas provincias. Hemos puesto a disposición todo lo que nosotros podíamos hacer en materia de ampliar la capacidad existente de la estructura hospitalaria en determinadas provincias. Y después hay otra tarea importante, que después me voy a recibir específicamente a esa, que es el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria propia. Nosotros tenemos 13 hospitales, 13 un poco más me parece, hospitales militares que dependen de la sanidad militar, dependen de cada una de las fuerzas y del Ministerio de Defensa, que además son los efectores preferenciales del IOSFA, que es la obra social del personal de las Fuerzas Armadas, que son 600.000 afiliados el personal de la obra social de las Fuerzas Armadas, y que está repartido en toda la Argentina, y que hemos hecho una tarea de ampliación, de fortalecimiento en cada uno de esos hospitales, digamos, ¿no? Para tener una idea rápida, sin necesidad de especificar la totalidad de las tareas,
En el AMBA hicimos 163 tareas que involucraron 3.853 personal militar. El primer número corresponde a la cantidad de tareas, el segundo número a la cantidad de personal militar involucrado. En Buenos Aires Norte, 298 con 3.431. En Buenos Aires Sur, 95 con 1.500. En Catamarca, nada. No solamente porque Catamarca es una de las provincias que no tiene infectados, sino porque Catamarca es una de las pocas provincias que no tenemos ninguna unidad militar. No tenemos ningún personal militar en ese lugar, que quizás es una de las ideas hacia el futuro de poder restablecer alguna existencia militar en esa provincia. En el Chaco 19, con 343 personas, en Chubut 58 con 561, en Córdoba 79 con 570. Destaco en Córdoba la participación activa del comandante de emergencia, del comando de emergencia en la organización del comando del COE provincial, que a su vez se ha subdividido en 7 comandos de emergencia en la provincia de Córdoba, en donde hay no solamente aporte en este tipo de tareas, sino un aporte más genérico en todo lo que significa el aporte de la capacidad logística y organizativa que tiene el personal militar superior en cuanto a la organización de las distintas agencias del Estado en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. En Corrientes 129 tareas con 685 hombres, en Entre Ríos 54 con 539, en Formosa ninguna. Formosa es otra de las provincias que no tiene infectados. En Jujuy 50 con 281, en La Pampa 21 con 296, en La Rioja 35 con 166 personal ocupado, en Mendoza 80 con 640, en Misiones 374 con 2.612 personal ocupado, en Neuquén 119 con 733, en Río Negro 49 con 331, en Salta 58 con 466, en San Juan 18 con 784, en San Luis 16 con 129, en Santa Cruz 31 con 306, en Santa Fe 207 con 2.545. Tampoco tenemos acción en Santiago del Estero. En Tierra del Fuego 40 con 1.367, en Tucumán 15 con 131. En total 2.008 tareas. En el concepto de tareas, tarea es un día que explica una movilización de tropas y de elementos, y un total de personal involucrado es 22.089 personal militar o involucrado en forma directa en cada una de esas tareas. Leí esto porque por ahí suena aburrido, pero para tener dimensión de que el desarrollo es en todo el país, independientemente de las provincias y de quién gobierne cada una de las provincias. Bueno, otra cosa que hemos hecho mucho ha sido la cantidad de vuelos humanitarios que hemos realizado, y realizamos en total 14 vuelos. 1.041 volvieron al país en vuelos de Hércules C-130 y F-28, 1.041 argentinos que han estado estaban en distintos lugares. Fundamentalmente fuimos a Lima, Arequipa, Guayaquil y San Pablo. En esto también quiero decir, no decidimos nosotros los lugares donde vamos, esto es una planificación de la Cancillería. La Cancillería nos dice vayan a tal lugar. En general, el vuelo de Hércules, el Hércules es un avión militar de carga, algunos lo conocen, no es un vuelo cómodo, fundamentalmente porque además no está preparado con butacas, es un vuelo que está preparado con una configuración de paracaidistas, digamos, ¿no? O sea que es bastante incómodo ese transporte. Entonces nosotros hemos preferido, eso sí, ir a aquellos lugares de más corta distancia en América Latina, por sobre todas las cosas, y siempre le decimos a Cancillería, que es el que conforma el pasaje, que privilegia a aquellos jóvenes, a aquellas personas más jóvenes, porque la realidad es que bancarse 6, 7, 8 horas de vuelos de Hércules es bastante
bastante complejo, digamos, ¿no? Además no está insonorizada lo suficientemente la cabina, bueno, tiene una cantidad de complejidades. Eh, en los lugares en donde fuimos, sobre todo en Lima y Arequipa, también se nos pidió que hagamos vuelos militares porque era más fácil que entrar con una línea comercial, como fuese Aerolíneas. Lo mismo sucede ahora en Guayaquil, Aerolíneas va a Quito, nosotros vamos a Guayaquil. Creo que nos quedan 2 vuelos más programados para Guayaquil y después, bueno, quedará lo que nos permita y lo que nos diga Cancillería, ¿no? También nos han pedido en un momento que se aglomeró muchísima gente en Iguazú, que ingresaba por Foz de Iguazú, traslados desde Iguazú a la ciudad de Buenos Aires, y eso también lo hemos hecho, y hemos hecho 5 vuelos en ese sentido. Los aviones de la Fuerza Aérea que también han servido, los Hércules y los F-28, para el traslado de insumos médicos ordenado por el Ministerio de Salud de la Nación. Hicimos 4 vuelos con destino a la provincia de Córdoba, de Chaco, Santa Fe, Misiones, Salta y Tucumán. Fundamentalmente con lo que llevamos, lo más importante que llevamos fue repartir respiradores en distintas provincias argentinas por encargo del Ministerio de Salud. En la provincia de Córdoba también tuvimos 17 vuelos internos para traslado de muestras biológicas y reactivos, muchos entre Río Cuarto y Córdoba. Y también en el marco de la operación aérea hemos tenido hasta ahora un patrullaje aéreo sobre el AMBA desde el primer día de la cuarentena, sobre todo en los momentos de la cuarentena más dura, para verificar el cumplimiento de esa cuarentena, y la información que ahí recabábamos se la informábamos a las fuerzas de seguridad. Este patrullaje de helicópteros era en conjunto entre la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino, no era solamente Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, quería hablar un poquito de lo que dije en un momento, que es el tema de la sanidad militar y de los hospitales militares que tenemos a lo largo y ancho de toda la Argentina. Tenemos 17 hospitales militares. En todos esos hospitales militares hicimos una tarea de reingeniería, aumentamos espacio, recuperamos camas, pusimos una mayor cantidad de camas críticas, instalamos 2 hospitales reubicables, uno el Hospital Militar de Campo de Mayo, el Hospital Militar reubicable, que lo instalamos enfrente del Hospital Militar de Campo de Mayo para que funcione como pulmón del Hospital Militar de Campo de Mayo, y el otro, el Hospital Militar reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, que lo instalamos en el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, al lado del Hospital Aeronáutico. Ese hospital militar de reubicable es el que estuvo durante 11 años en Haití, cumpliendo funciones en la misión de la MINUSTAH, la misión de paz de Naciones Unidas en Haití, durante 11 años, que era el que atendía la totalidad del personal militar que estuviese en esa misión. Y estamos montando en el apostadero naval, ahí cerca de Tandanor, un centro de aislamiento y atención médica, que lo estamos montando en estos días, y esperemos que a principios de mayo ya lo podamos tener claramente funcionando. Como dije, la sanidad militar atiende, entre otras cosas, además del personal, fundamentalmente el personal de IOSFA. Hemos atendido 118 pacientes, 78 sospechosos, 10 dieron COVID positivos, y tuvimos también 9 casos de dengue y un solo fallecido por COVID desde que empezó la pandemia. En esos hospitales le hemos dado insumos de protección, fundamentalmente pensando en todo lo que significa lo que son las camas críticas, a la totalidad del personal. El personal que tenemos en su totalidad es el siguiente. En la Armada tenemos 105 médicos, 1000 médicos en el Ejército Argentino y 249 médicos en la Fuerza Aérea Argentina, lo que da un total de 1.354 médicos militares.
Y enfermeros tenemos 486 en la Armada, 1.500 en el Ejército Argentino y 288 en la Fuerza Aérea Argentina, da 2.274 enfermeros militares. El total del personal de sanidad militar en nuestros hospitales militares llega a 3.628. Las camas que tenemos están divididas de la siguiente manera: la totalidad de camas críticas, o sea, las camas de terapia intensiva que tiene todo el sistema de la sanidad militar, son 124 camas. Tenemos 372 camas intermedias, que es una cama que tiene conexión de gases, y 364 camas generales sin acceso a gases. Le hemos pedido, en el caso de que sea necesario, la posibilidad de ampliar en 37 camas al Ministerio de Salud, que son las camas que el Ministerio de Salud termina de vestir con cantidad de respiradores y demás. Hasta ahora el Ministerio de Salud nos ha entregado 8 respiradores, 8 respiradores, digamos, ¿no? No sé si lo dije, porque fui medio rápido en esta parte. En el hospital militar en el Hospital Naval, en el Pedro Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, hemos instalado en el laboratorio un equipo que analiza COVID, que ya fue legitimado por el Malbrán, o sea que estamos independizados en el Malbrán. Lo que hacemos es informar los resultados para los análisis de COVID que se puedan llegar a hacer. Estamos en el mismo camino para el Hospital Militar Central, que está en Luis María Campos, en la calle Luis María Campos, también para legitimar la aparatología que tenemos y que pueda también empezar a hacer análisis de COVID sin necesidad de pasar las muestras al Malbrán. El presidente apenas empezó la pandemia, me indicó claramente que pusiese todo lo que teníamos de Fuerzas Armadas a disposición del combate contra esta pandemia. Así, en ese sentido, adecuamos la totalidad de los organismos en este aspecto. El Estado Mayor Conjunto tiene un laboratorio, es un laboratorio que fabrica alcohol en gel, tiene una capacidad de producción de 5.000 litros por semana de alcohol en gel, alimentan a las Fuerzas Armadas y al resto de las organizaciones que dependen del Ministerio de Defensa. También hemos contribuido con el PAMI. Nos encontramos ahora con un problema con el alcohol en gel. El alcohol en gel necesita un componente que es el carbopol para producirlo y no se encuentra. Así que tenemos en stock y estamos también comprando y fraccionando para poder seguir alimentando. Pusimos todos los talleres textiles que en general lo que hacen es la elaboración de uniformes, a fabricar cubrebocas, tapabocas y barbijos, y también camisolines y cofias, fundamentalmente aquí en Sastrería Militar, que es el más importante, pero en distintas unidades militares. De hecho, la Armada también en Puerto Belgrano está fabricando en ese sentido. CITEDEF, que es el Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa, está fabricando las máscaras protectoras para la cara del personal de salud de las Fuerzas Armadas. Fabricaciones Militares también le ha entregado al personal de sanidad militar protecciones que utilizan muchos de los trabajadores y que teníamos en stock para cuando trabajan con productos químicos, y esas son protecciones muy seguras para el personal militar. FADEA, es la Fábrica Argentina de Aviones, siguió trabajando a pesar de la cuarentena. Le entregó ya 5 helicópteros que estaban por finalizar, 5 o 4, al ejército argentino, que está destinado a la operación COVID. Y entre mañana y pasado va a haber un nuevo Hércules más, un nuevo Hércules C-130, que también se va a incorporar a los 2 Hércules que tenemos hoy volando, para que
se fortalezca más la operación de la Fuerza Aérea en ese sentido. El Instituto Geográfico, CITEDEF y Elenco nos preparan generalmente todo un informe que tiene que ver con el informe que escuchamos todas las semanas. Tomamos algunas iniciativas de funciones propias. Ustedes saben que además el Ministerio de Defensa tiene el IAF, que es el Instituto de Ayuda Financiera, que en realidad es el instituto a través del cual se pagan los retiros y las pensiones del personal militar, pero que también tiene una cartera de créditos. Congelamos todos los créditos hipotecarios, tal cual fue la normativa del Banco Central para todas las entidades crediticias en Argentina. Y el Servicio Meteorológico Nacional nos proporciona una evolución de las temperaturas. Acá también quiero detenerme un poquitito. El Servicio Meteorológico en Argentina hizo un estudio a partir de distintas investigaciones científicas que se ha hecho en todo el país y la conclusión aproximada y no determinante, digamos, no en todo caso, pero sí lo que más a partir de la experiencia, lo que ha sucedido en el país y la distinta información científica que pudiese existir en el caso, la conclusión es que el rango de temperatura en donde el virus es más agresivo es el rango de temperatura entre 5 grados y 11 grados. Por arriba de 11 grados es menos, y por debajo de 5 grados también es menos. Entonces, permanentemente, no solamente a nosotros, sino a Presidencia, se acerca quincenalmente cómo va a ser la evolución de temperaturas en el país y se ubica claramente aquellas regiones y o provincias que van a estar en esa franja entre 5 y 11, y 11 grados. Reforzamos sobre todas las cosas todos los canales nuestros de las fuerzas y también del Ministerio para las denuncias que pudiesen existir por violencia de género. Empecé a fortalecer yo como ministro, pero acompañado por los jefes de las fuerzas, distintas visitas que hemos hecho, que intentamos hacer a todos los comandos de emergencia. Estuvimos hace 15 días en Córdoba, la semana pasada en Paraná, Santa Fe. Este 1 de mayo voy a estar en Río Gallegos. En Córdoba y en Paraná también entregamos llevamos dos respiradores al Hospital Aeronáutico de Córdoba y llevamos un respirador al Hospital de Paraná. Y bueno, y una cantidad de visitas que hago fundamentalmente en tratando de supervisar todo lo que pueda dentro de las posibilidades que tenemos, digamos, ¿no? Mi forma de comunicación con los 14 comandantes de emergencia es esta, es por vía teleconferencia. Ya hice 3 en su totalidad. Esa comunicación es una comunicación bastante simple, digamos, ¿no? Es qué es lo que están haciendo, cuál es el requerimiento que tienen y cuáles son las demandas que tienen y cuáles son los problemas que pueda llegar a tener. En esto quiero decir que una de las recomendaciones permanentes que hacemos es que la totalidad del personal militar que salga al territorio o al terreno tiene que estar con la totalidad de la protección que indican las normativas de cuidado, y que le prestamos bastante atención en ese sentido. Me he comunicado en una oportunidad, y estoy por la segunda vez, con los ministros de defensa de los países hermanos, de Chile, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. En general, independientemente de que tenemos normas y leyes distintas, podría decir que hay coincidencias en el trabajo de las Fuerzas Armadas, que era lo que yo intentaba constatar fundamentalmente, pero en todos los lados las Fuerzas Armadas, en todos los países las Fuerzas Armadas participan en tareas de ayuda humanitaria. En todos los países las Fuerzas Armadas fortalecen el sistema hospitalario, proveyendo médicos o fortaleciendo la capacidad del sistema hospitalario estatal. En aquellos casos en donde las Fuerzas Armadas tienen sanidad militar propia, también hay una tarea de fortalecimiento de esa estructura de sanidad militar.
Y también hay siempre en cada uno en todos los países un aporte a la organización logística, un aporte logístico y organizativo de la totalidad de las agencias que operan en los comandos de emergencia, en donde hay una participación bastante activa de las Fuerzas Armadas. En general, en todos los países hay un aumento de la visibilidad del accionar de las Fuerzas Armadas que habitualmente se da, digamos, ¿no? Recibí una llamada del secretario de Defensa adjunto para asuntos hemisféricos de América Latina de los Estados Unidos, que es el señor Sergio de la Peña, que es el segundo del Pentágono para nuestra área. En general, con el mismo espíritu con el cual yo llamé al resto de los ministros de defensa de nuestra región, para intercambiar cómo están funcionando ellos. Obviamente que la situación es absolutamente distinta, porque las políticas son distintas. También quiero decirle, en América, ¿no? Nosotros, Paraguay y Chile, somos países que tenemos cuarentenas más estrictas, Uruguay no, y bueno, y Brasil, una disputa entre los gobiernos estaduales, los gobiernos federales y el gobierno central, así que tampoco se puede hacer una comparación directa. Y además, bueno, lo que hay hay distintas normativas, ¿no? En general, en todos los países las Fuerzas Armadas tienen tareas de seguridad ciudadana mucho más asignadas que las que tenemos nosotros, que no tenemos ninguna, o sea que eso también hace que el funcionamiento sea distinto. En la última reunión, en la última conversación que tuve con el ministro de Defensa Acevedo de Brasil, decidimos conformar, nosotros le propusimos, él aceptó gustoso, una comisión de 2+2 entre los jefes de Estado Mayor conjunto de cada una de las fuerzas y los responsables del área de internacionales de los Ministerios de Defensa. En el caso nuestro es el licenciado Francisco Cafiero, para hacer una comisión para intercambiar experiencia, información y ocultar las posibilidades de colaboración que pudiesen existir en el marco exclusivamente de lo que significa la pandemia y el COVID. Digamos, ¿no? Es esto, vamos a intentar hacerlo también con el resto de los países, porque la verdad que nos parece importante tener una comunicación en ese sentido. A mí me parece estratégicamente importante desde ese punto de vista. Y el 21 de este mes, el 21 de abril, bueno, acá está Julio Martínez, invité a tener una teleconferencia a los ex ministros de Defensa de la Argentina de este siglo, por decirlo de alguna manera. La verdad que fue muy productiva para mí. Participó Horacio Jaunarena, Nilda Garré, Arturo Puricelli, Julio Martínez. Por diferentes motivos no pudieron participar Ricardo López Murphy, Oscar Aguad y Pampuro, pero estaban los 3 invitados, son junto conmigo los 8 que tuvimos la responsabilidad de ocupar el Ministerio de Defensa desde el año 2000 en adelante, y me parecía importante, por sobre todas las cosas, por esto que dije al principio. Estamos en presencia del despliegue operativo más importante de las Fuerzas Armadas desde la recuperación de la democracia, y me gustaba tener la posibilidad de escuchar la opinión de quienes habían ocupado este lugar en otros momentos y en otras circunstancias, pero que siempre les reconozco de ser hombres y mujeres preocupados y que siguen atentamente las cuestiones de la defensa. Y les agradezco, aprovecho nuevamente para agradecerles enormemente esa posibilidad que hayan tenido y que hayan aceptado, y que a mí me sirvió muchísimo ese diálogo, y que deben volver a sostenerlo, y lo valoro mucho
Eh, sinceramente lo valoro mucho porque bueno, me parece que después se cumplía un mes de la cuarentena cuando hice la convocatoria, que valía la pena hacer un balance y constatar cuáles eran las cosas que cada uno de los que habían estado en este lugar podrían, aportar y hacer un mejoramiento de todo lo que hemos venido haciendo durante este tiempo. A partir de esta iniciativa, quiero decirles que además el jefe del Estado Mayor Conjunto también tomó la misma iniciativa y se comunicó con ex jefe del Estado Mayor Conjunto y seguramente los jefes de la fuerza también lo van a hacer con este mismo espíritu. Les cuento algunas de las donaciones que hemos recibido y sobre todo de quién las hemos recibido. Todas en general son de elementos de salud. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que nos hizo una donación bastante importante. Empresas como Danone, que bueno, nos regaló, nos hizo una donación de agua. La Barrick nos hizo una donación enorme en cantidad de contenedores, camas, carpas que estamos instalando en el apostadero naval que está ahí al lado de Tantanor, que estamos armando ahí también un centro asistencial. Y Norinco de China, es una empresa china que tiene que estar viniendo en los próximos vuelos de aerolíneas argentinas, tienen que estar viniendo a la Argentina esa donación. Bueno, obviamente después el Ministerio de Salud nos dio respiradores, no cuento lo que sucede interjurisdiccional, el Ministerio de Salud nos dio respiradores, el Ministerio de Medio Ambiente nos dio luminarias LED para poder iluminar los distintos hospitales militares reubicables, bueno, que nos han sido de muchísima utilidad. Bueno, hasta aquí llegué, Presidenta. Más o menos esto es lo que tenía preparado. Tengo algunas cosas más, pero me parece que como una introducción y para escucharlos a ustedes, a disposición. Simplemente destacar el despliegue operativo, hacer un reconocimiento a los jefes de las fuerzas y al equipo del Ministerio de Defensa. Estos jefes de las fuerzas asumieron en la semana previa al 1 de marzo. Y inmediatamente que asumieron tuvieron que hacerse cargo de todo este despliegue operativo a lo largo y ancho del país, que vuelvo a decir es un despliegue operativo de los más importantes, el más importante que ha tenido las Fuerzas Armadas desde la recuperación de la democracia. En muchos lugares esto también es anecdótico y no tanto. El personal militar, cuando va a hacer una operación o cuando está en una tarea, termina recibido con aplausos o con mucha empatía, con mucho reconocimiento por parte de los vecinos cuando entra y cuando se va. Y eso me parece que también es un dato que vale la pena que nosotros como dirigentes políticos lo tengamos incorporado, digamos, ¿no? En ese sentido. En todos lados, en los que hemos podido ayudar o que hemos podido dar respuestas a lo que nos han pedido los gobernadores y los intendentes, lo hemos hecho y lo hemos llevado adelante y estamos tratando de mejorar todos los días eh, para, para dar una mejor respuesta y una respuesta más adecuada. Lo último que tenía, porque me parece importante, en todo este operativo tenemos solamente 19 infectados del personal militar, todos ellos en buen estado, la mayoría de ellos en Tierra del Fuego, 18, y tenemos 13 casos recuperados y 3 sospechosos que seguramente en las próximas horas sabremos si son infectados o no. En general, la tranquilidad que nos genera es que ninguno de los casos, inclusive este caso esto de Tierra del Fuego, es por un hecho específico que se dio y que se trasladó en un sector de la base,
pero ninguno de los casos han sido producto del personal militar en el terreno, en el territorio, en operaciones, digamos, ¿no? Sino que han sido de otra manera. Bueno, muchísimas gracias, senadora González, a disposición para cualquier pregunta o lo que me quieran acercar. Gracias, ministro.